Vamos a ocuparnos ahora de otros aspectos de la salud, en este caso la salud emocional. Juanjo, cuando quieras. Muy importante, sí, Marta, parece mentira, pero la dependencia emocional está muy presente en las relaciones de pareja. De ello hablaremos con la psicóloga Silvia Congós, autora de Cuando amar demasiado es depender y Autoestima automática. Bienvenida, Silvia. Hola, Juanjo, muchas gracias. Bueno, nos vas a hablar del caso de Irene, una persona que, bueno, sufrió dependencia emocional en su relación de pareja, pero exactamente, ¿qué es exactamente cuando hablamos o nos referimos a esa dependencia emocional? Sí, Irene es una chica que vino a verme porque llevaba unos 10 años con su pareja. Era una relación que había empezado muy bien, como empiezan la mayoría de relaciones, todo era fantástico, le gustaba todo en él, pero al cabo de unos meses empezó a descubrir que era una persona muy obsesiva, muy celoso, empezó a cambiar poco a poco y ella cada vez podía ser menos ella misma, se iba transformando en lo que creía que él quería que fuera, se iba perdiendo a sí misma. Y un día leyó mi primer libro, el de Cuando amar demasiado es depender, y se dio cuenta de que eso es lo que le sucedía, que tenía dependencia emocional. Cuando hablamos de dependencia, hablamos de la incapacidad de renunciar a una relación en aquellos casos en los que tendríamos que renunciar sí o sí. Que se considera que hay tres casos. Uno es cuando no se es correspondido en el amor, es decir, cuando la otra persona ya no nos quiere. Que esto puede ser que nos lo diga, que diga, mira, ya no quiero estar más contigo, ya no siento lo que tendría que sentir, quiero separarme. O hay muchos casos que te dicen lo contrario, te dicen que te quieren mucho, pero después a nivel de hechos te das cuenta de que no es así, porque a lo mejor esa persona te engaña, porque te oculta cosas, porque tiene una vida paralela, no te trata bien. Entonces, si cuando el otro nos demuestra que no nos quiere, aunque nos diga que sí, tendríamos que cortar la relación. Después también, por ejemplo, cuando hay maltrato psicológico o físico, esos casos tendríamos que cortar la relación siempre, porque ahí se vulneran nuestros derechos básicos, nuestros principios, nuestra dignidad. Pero claro, Silvia, ¿por qué se produce esto? Es decir, ¿cómo podemos quedar atrapados en esta relación, por así decirlo, tóxica o muy tóxica? Sí, sobre todo la causa está en la autoestima, es decir, cuando uno tiene un autoconcepto de sí mismo que no es suficientemente bueno, tiene miedo también a no encontrar a nadie que le elija, a nadie que quiera estar con él o con ella. Entonces, a la que encontramos a alguien que se fija en nosotros, que nos elige, quedamos ahí atrapados y decimos, tras, menos mal. Y la idea de perder esa persona, de quedarnos sin ella, es absolutamente inconcebible. Y empezamos a tolerar todo y poco a poco va entrando en nosotros, va calando, hasta que al final todo eso que sucede ya lo vemos normal. Nos parece que es lo habitual, que no es tan malo, que no es tan raro, y ahí vamos permitiendo todo y nos vamos perdiendo a nosotros mismos. ¿Y esta dependencia emocional se da más en mujeres que en hombres? Silvia, ¿tú qué crees? Se considera que sí, que hay más mujeres, pero yo también pienso que afecta el hecho de que hay más mujeres que consultan a los psicólogos, muchas más, el porcentaje es claramente diferente, con lo cual también se detectan muchas más de ellas, pero yo te aseguro que he visto casos de hombres enganchados en relaciones tóxicas, incluso en relaciones en las que hay maltrato psicológico y físico, que son muy graves y que lo sufren mucho, porque claro, por el tema de la educación o la cultura, como no está tan normalizado, pues aún les cuesta más acudir a un psicólogo y decir, ostras, es que mi pareja me maltrata y no sé cómo cortar esa relación. Claro, porque esto no le pasa a todo el mundo, eso claro, es cierto, claro. Es cierto, hay personas, por ejemplo, que acaban las relaciones y pueden ser amigos incluso. Esto para un dependiente emocional es absolutamente inconcebible. Si no ha sido una relación tóxica, pero simplemente se ha acabado el amor, aquello que te vas distanciando cada vez más y te das cuenta que es más una relación de amistad que otra cosa, ahí nos podemos separar y podemos seguir en contacto y tener una relación sana. Claro, Silvia, porque en estos casos, ¿qué deberíamos de hacer si queremos salir de esta situación? Sí, yo creo que el primer paso sobre todo es tener conciencia, es decir, entender que estamos en una relación que es tóxica, entender que la dependencia emocional es una adicción como cualquier otra, es decir, necesitamos a la otra persona y no nos sentimos capaces de estar sin él o sin ella, con lo cual tenemos un problema muy grave. Después, un ingrediente que es imprescindible para mí, que es el ingrediente maestro, es el contacto cero.
es decir, como adicción, que es la dependencia, tenemos que cortar absolutamente el contacto con esa persona. Eso significa pues que no podemos hablar con el otro, que no podemos verle, que es mucho mejor que no nos cuente nada de lo que hace o con quién va o dónde está la otra persona, porque todo esto nos va a despertar otra vez la ansiedad y las ganas de acercarnos a él o de ir a su lado. Claro, hay personas propensas a mantener esa dependencia emocional. Sí, yo creo que las personas que tienen la autoestima más baja, es decir, personas más inseguras o que se gustan menos a sí mismas, son las que tienen más miedo a quedarse solas, a no encontrar a otra persona o a no ser capaces, si no tienen pareja, de seguir adelante con su vida. Entonces, serán más propensas a quedar atrapadas cuando alguien las elija. ¿Y estas personas se dan cuenta de que están viviendo de esa dependencia absoluta o tienen que ser terceras personas quienes den el toque de atención o el toque de llamada? Normalmente acostumbran a ser terceras personas, ya sea porque se lo dicen directamente o que se den cuenta, o porque escuchan. Por ejemplo, alguien que viene a una charla que puedo hacer sobre dependencia, muchas veces la gente me viene y me dice: ostras, es que me he visto reflejada completamente y no tenía ni idea de que esto fuera lo que me estaba pasando a mí. ¿Pero cómo es posible que no se vea, Silvia? Porque lo tienen normalizado completamente. O sea, aquello es lo habitual y no se dan cuenta de esa parte tan obsesiva, de esa parte tan de querer controlar también al otro. Les parece normal, conectan con ese miedo a perderle y hacen todo lo que haga falta para que eso no suceda. Esa dependencia emocional en las parejas, en cierto modo, en un porcentaje mínimo, ¿es necesario para esa convivencia? No. ¿No? La dependencia emocional siempre es tóxica, porque se considera ese sentirte que eres incapaz de cortar aquello, aunque te haga daño, aunque sea perjudicial para ti. Otra cosa serían, bueno, pues que consideres que tu pareja es importante, que la priorices hasta cierto punto, pero cuando estamos hablando de dependencia emocional, que sería una adicción, significa que tú necesitas a esa persona para poder ser feliz, con lo cual esa necesidad siempre nos lleva a un terreno completamente tóxico. Claro, tú comentabas en tu primer libro, cuando amar demasiado es depender, ya comentas qué es y cómo salir de esa dependencia emocional que sufriste en primera persona, ¿no? Por así decirlo, sí. Yo siempre digo que todos los temas con los que trabajo, yo soy la primera que he pasado por esas situaciones y creo que de alguna manera esto también me ayuda a acercarme un poco más a las personas que lo sufren y a que se sientan más comprendidas o a empatizar con más facilidad. En mi caso no era una relación de maltrato, era una persona sana y teníamos, bueno, podía haber sido una buena relación, pero no mirábamos hacia la misma dirección, con lo cual, bueno, yo me fui amoldando cada vez más y dejé de ser yo misma, dejé de ser feliz. Y al fin y al cabo esto es lo que les pasa a todas las personas que están atrapados en relaciones que no son las adecuadas. Claro, esto te permite empatizar con tus pacientes, con las personas que lo sufren, ¿no? Conoces mucho mejor su situación. Claro, porque sé cada uno de los pasos del proceso en los que están y sé muy bien qué es lo que necesitan para poder salir de ahí y recuperarse a sí mismos y volver a tomar el control de sus vidas. ¿La adolescencia sería una de las etapas más complicadas a la hora de no caer en esa dependencia emocional? Yo creo que sería una de las etapas en las que tendríamos que incidir para educarles, sobre todo, para que piensen y sepan qué es lo que tienen que buscar en la otra persona y cómo son las relaciones de pareja sanas y qué es lo que no tendrían que tolerar nunca, para que supieran dónde tienen que poner los límites y qué es lo que quieren de las relaciones de pareja. ¿Nos falta educación al respecto hacia nuestros hijos? Yo creo que sí, yo creo que en los institutos principalmente tendríamos que dar muchas más charlas y ofrecer mucho material en este sentido porque creceríamos de otra manera. Pues Silvia Congós, te damos las gracias por la visita. Contaremos contigo cada 15 días para hablarnos de esa dependencia emocional tóxica. Muchas gracias. Te esperamos, gracias.